Dios les bendiga. Qué gozo presentar este mensaje sobre la gran misión de Dios y aún la gran comisión. Soy tu servidor Joel Comiskey. Y siempre cuando estoy dictando un seminario, quisiera presentar un poco de mi familia para que ustedes me conozcan un poco más. Y eso tiene que ver con mi mensaje sobre las misiones, porque obviamente un misionero, una persona que está tratando de alcanzar a los no alcanzados, lleve también a su familia en todo lo que hace. Entonces, voy a compartir mi pantalla acá. Bueno, y justamente en este mensaje quisiera darles el bienvenido. Estoy seguro que han aprendido muchas cosas ya sobre la misión de Dios. Quisiera primero compartir mi familia. Tengo una esposa nomás y tres hijas, dos hijas solteras, una hija casada que vive en Washington y me ha dado tres nietos. Pueden ver a mis nietos acá y este viaje a Washington. Nosotros vivimos en California, Long Beach. Estoy ah, dándoles, proyectando este PowerPoint de Long Beach, California. Y justamente eso es Joel Comiskey antes de recibir a Cristo. Y en esta casa donde estoy ahora, clamé a Jesucristo cuando tenía 17 años. Dios me rescató de mucha oscuridad, me transformó y me gusta compartir mi testimonio porque en verdad es por la gracia de Dios. Y estamos acá proclamando las buenas noticias por la gracia de Dios. Es solamente por gracia que somos salvos y por gracia que Dios nos usa. Pero recuerdo cuando Dios me llamó 2 años después de esta foto. Dios me mostró para dirigir una célula y eso fue durante el tiempo de Jesús en el movimiento de Jesús en California del Sur. Y nota este grupo pequeño, justamente en esta casa. Puedes notar esta foto atrás de un padre con el hijo. Y este cuadro todavía está en la casa de mi mamá. Mi mamá tiene 99 años. Nosotros hemos construido una casita atrás y mi mamá vive en esta casa. Justamente nosotros estamos cuidándola. Pero en esta casa, en esta célula, realmente aprendimos muchos. Yo tenía como 19 años. Mi hermano menor, que puede ver en este stripe shirt azul allá, él cerca de esta cuadra, Dios le rescató de homosexualidad y él se acercó a mí diciendo, Joel, ¿puede dirigir un grupo de mis amigos, ah, instruyéndoles en las cosas de Dios? Y nos reunimos por más de 2 años y fue casi como una iglesia en casa conectada con Calvary Chapel de Costa Mesa, pero aprendí muchas cosas y eso es lo bueno de la visión celular, que uno aprende en el camino, ¿no es cierto? Y yo recuerdo en esta misma célula una misionera de Europa, creo que Alemania Oeste, ella estaba aún llevando Biblias a Rusia, este lugar bajo el control de comunistas. Pero yo quería ir con ella como misionero. Dios me mostró, Dios me llamó en esta célula para ser misionero. Y fue un proceso de años para prepararme, pero al final llegué a Ecuador, aprendí el idioma del cielo, español,
después de hacer muchos errores, en vez de decir quisiera conocerte, ah, dije quisiera cocinarte. O sea, cosas así. Como misionero, como ustedes saben, uno debe aprender el idioma, aprender la cultura. Y estudiamos mucho para ir a Ecuador de California. Y estuvimos ya por 11 años. Después de 11 años regresamos a California 2001 para ser misioneros a los estados, para aún hacer discípulos en los Estados Unidos, en California, y aún algunos de ustedes saben que mi ministerio es ah, afinar y aún ayudar la iglesia local en todo el mundo a ser discípulos que hacen otros discípulos. Entonces pueden ver a mis hijas vendiendo mis libros en Ecuador, trabajando en una edad muy pequeña. Pero hoy día quisiera hablar de mi libro nuevo, El propósito misionero de Dios. Y este libro va a salir pronto. Estoy editándolo ahora, pero ojalá que sea una bendición para ti. Y mucho de lo que voy a compartir con ustedes hoy día viene de este libro. Y porque realmente la compasión de Jesucristo es los perdidos, aún levantar obreros. Dice Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Entonces podemos ver a Jesucristo con mucha compasión, mucha misericordia hacia la multitud. Y justamente en capítulo 10, y recuerden, en el griego, en aquel entonces no hubo versículos o capítulos. Inmediatamente dice, les dio a sus discípulos, pídenle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. O sea, la respuesta a la necesidad fue más obreros, no una campaña de Luis Palau o no Billy Graham o no algo así, más obreros. Y justamente en capítulo 10, inmediatamente él cumplió su oración diciendo, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego, versículo 11, en el mismo capítulo dice, en cualquier pueblo o aldea donde entran, buscan a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Note el contexto de aún levantar obreros, la casa. Él mandó a los 12 y más tarde los 70, pero la estrategia fue entrar en la casa, convertir la cabeza de la casa, multiplicar esta iglesia de casa y continuar el proceso. Entonces, realmente en la gran comisión, nota Mateo 28. Entonces, Mateo podemos ver Cristo mandando a los discípulos en las casas, y Mateo 28, antes de la ascensión, él dio a sus discípulos esta comisión. Hagan otros discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos, Señor, te pido por los que están escuchando que pueden escuchar la gran comisión de una manera nueva, con ojos abiertos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Ok, entonces la gran comisión. Me gusta pensar en la gran comisión como un sándwich de Subway. Ustedes saben, cuando uno entra en un Subway y por lo menos hay 20,000 almacenes de Subway en los estados, no sé, en Argentina o donde tú estás, cuántos están, pero es muy común Subway sandwich. Cuando uno entra en un Subway, puede ordenar su pan, luego la carne, pollo, o sea, cualquier. Y hay pan arriba, hay pan abajo y aún el contenido de su sándwich. Entonces, el pan arriba es más lo que Cristo dijo en Mateo 28:18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. O sea, tenemos autoridad para ir, para predicar, para ser discípulos, porque Cristo está con nosotros. Pero nota, la carne, hagan discípulos. Lo que está adentro de este sándwich de Subway es hagan discípulos. Y nota el pan abajo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, arriba tenemos autoridad y aún la carne, lo que está adentro, hagan discípulos. Y al final, Cristo está con nosotros. Vamos a ir paso por paso. Primero, Mateo 28:18. Hermanos, tenemos toda autoridad porque Cristo está con nosotros. Yo sé que haya policía donde estás ahora y realmente como un ciudadano bueno vas a obedecer la policía, el gobernante, el gobierno. O sea, no vamos a revelar a menos que haya um, algo en contra de la Biblia, pero realmente estamos bajo orden. Es decir, es lo mismo con la gran comisión. Cristo nos ha dado autoridad, órdenes para hacer discípulos y debemos hacerlo porque Él tiene autoridad. Él está atrás de nosotros y cuando estamos cumpliendo la gran comisión, podemos saber que tenemos la autoridad de Dios. Pero luego el contenido es hacer discípulos. Solamente hay un mandato en la gran comisión, hacer discípulos. O sea, el resto es más participios en el lenguaje, o sea, es más como mientras que estás haciendo discípulos, hay otros factores. Pero para recordarles el contexto del discipulado. Si discipulado es la carne o es el contexto, entonces debemos entender qué está diciendo Jesucristo, cuál es el contexto de hacer discípulos. Y muchas personas pasan por alto el contexto. O sea, hablan de hacer discípulos y de repente piensan que es uno a uno o solamente establecer una iglesia, la prédica, pero el contexto de hacer discípulos es el grupo pequeño. Recuerden, hermano, y solamente para que ustedes sepan, esta foto atrás de esta frase es la misma casa de mi mamá donde estoy ahora. Puede ver a mi mamá atrás, puede ver el cuadro. Y eso justamente es la iglesia donde estoy ahora, ah, Lingate Vida, y realizamos nuestro prototipo también en esta casa, porque en verdad eso es el contexto del Nuevo Testamento. Cristo aún tenía su grupo pequeño. Él congregó sus 12, estuvo con sus 12 por 3 años, mandó a sus 12 en las casas, luego los 70.
Eso fue el contexto de hacer discípulos en la casa. La iglesia primitiva se realizaba esta estrategia en las iglesias en casa. Recuerden, ya hemos hablado de cómo Jesús mandó a los discípulos para ministrar en las casas dos y dos. Y ojalá que tú tomes en serio la visión celular, la iglesia celular. Ojalá que en su iglesia estás practicando grupos pequeños, me gusta decir 3 a 15 que se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener compañerismo y crecer espiritualmente con la meta de hacer discípulos que hacen otros discípulos que resulta en la multiplicación. O sea, la célula es tan importante que la celebración el domingo, porque eso es el contexto del Nuevo Testamento. Y debemos penetrar nuestras ciudades casa por casa para hacer discípulos. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, que los discípulos seguían esta visión de ir casa por casa y nosotros debemos hacer lo mismo en mi iglesia local. Estamos haciéndolo. De hecho, yo tengo mi grupo pequeño porque creo en esta visión. Pastor, tú tienes tu grupo pequeño, estás siguiendo esta visión de hacer discípulos que hacen otros discípulos. Si nosotros estamos practicándolo, podemos aún mandar misioneros para hacer lo mismo y podemos establecer iglesias que aún están practicando esta visión. Porque en el grupo pequeño practicamos la comunidad, hay discipulado a través de la comunidad, hay participación, todos participando, no solamente sentados escuchando una palabra del pastor. Hay evangelismo, los grupos evangelizando a sus barrios, satisfaciendo necesidades. Y por fin hay multiplicación, más grupos pequeños, pero también hay el sistema celular. O sea, en la celebración del domingo hay la prédica y aún haciendo discípulos a través de una palabra fresca, pero en las iglesias celulares hay capacitación, una ruta que demora 6 meses, 9 meses, pero cada líder también tiene un supervisor para que nadie esté saliendo que en la suya. Todos tienen supervisión, coaching y oración como el oxígeno de la visión celular. Entonces, el contexto es grupo pequeño, pero pensando en el contenido, ¿qué significa esto? Ahora en la gran comisión podemos ver mientras vas, o sea, 19 dice mientras vas, no dice vayas, dice mientras vas, o sea, Cristo está asumiendo que van a estar yendo, van a estar en su trabajo secular, en su ciudad, haciendo los deberes. O sea, en otra ciudad quizá con su negocio. O sea, realmente vamos a estar en camino y mientras estamos yendo, vamos a ser discípulos. El único mandato a ser discípulos. Y por lo tanto, realmente, pastor, debemos siempre animar a nuestros laicos para ver su trabajo secular como su ministerio principal, ya sea la persona sea un especialista en computadores o un maestro en la universidad o a colegio o quizá un negociante. Realmente esta persona debe ver su trabajo secular como su ministerio. Muchas veces pensamos que los misioneros de afuera son los laicos más ungidos o los pastores. No, cada laico, cada miembro de su iglesia tiene un rol importante de cumplir la gran comisión. Pero nota, dice todos los pueblos. Y en muchas versiones dice naciones, pero realmente
una mejor traducción es pueblos. O sea, debemos hacer discípulos en todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todos los grupos que tienen un contexto diferente, quizá otro idioma, otra cultura. O sea, debemos ver a los pueblos con los ojos de Jesucristo, porque a veces estamos estancados con nuestras culturas, con solamente las personas que conozcamos bien, ya sea en Los Ángeles, donde estoy ahora, o en Argentina, en Bolivia, no importa, pero debemos ver un mundo perdido y aún especialmente las personas no alcanzadas. Nota conmigo Hechos 1, 7 a 8, dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, los discípulos estaban pensando en un reino de Dios físico en Jerusalén. Pero Cristo dijo, no, yo voy a recibir la gloria en mi tiempo, no ahora. Voy a establecer un reino invisible, pero ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén, su contexto local, en Judea y Samaria, o sea, lugares un poco diferentes, y hasta los confines de la tierra. Y, pastor, debemos aún afinar y establecer nuestras iglesias locales, haciendo discípulos donde estamos, en nuestras iglesias locales, multiplicando células, ayudando a nuestra gente a tener su tiempo devocional, fortalecer sus matrimonios. O sea, realmente Jerusalén es muy importante, pero Judea y Samaria significa contextos un poco diferentes. Debemos plantar iglesias en nuestros alrededores. Por ejemplo, nuestra iglesia local hemos plantado 3 iglesias y estamos en el proceso de pensar en más, pero son en diferentes contextos. Uno en México, otro en otra ciudad. Estamos plantando iglesia en otra ciudad. Y en verdad queremos ir más allá de la iglesia local, Judea y Samaria. Pero nota lo que Cristo dijo, y hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿estás pensando en los no alcanzados, los que no tengan una iglesia, entre los musulmanes, budistas, hindúes? Y siempre debemos tener una carga para las personas no alcanzadas, porque en verdad hay 8,1 mil millones de personas en el mundo que no tengan una iglesia local que puedan evangelizarles. Población no alcanzada, alrededor de 3,4 a 3,1 mil millones de personas. O sea, perdón, población del mundo 8,1 mil millones. Eso es la población general en el mundo. ¿Ok? Pero 42% de esta población son personas no alcanzadas, sin una iglesia local que pueda predicar el evangelio. Más o menos de 5%, muchas veces menos de 1% de evangélicos, o sea, personas sin Cristo. Y nosotros debemos tener una carga para ellos. O sea, grupos étnicos, pueblos de unos 17,400 pueblos distintos en el mundo, no alcanzados. Y esas personas viven en los lugares, en el 10, la ventana 1040.
y pueden ver África del Norte, Saudi Arabia, muchos musulmanes, en verdad, poblaciones de musulmanes, hindúes, budistas. Y mi pregunta para ti, pastor, ¿estás movilizando sus grupos pequeños, sus iglesias para orar por los no alcanzados? Yo recuerdo cuando estaba investigando iglesias celulares alrededor del mundo, llegué a Luisiana y Bethany World Prayer Center. Ellos aún estaban utilizando Operation World. ah, para orar por los no alcanzados. O sea, cada célula, al final de la célula, estaba orando por grupos no alcanzados, aún orando y tratando de aún orar por misioneros específicos. Entonces, ¿qué puedes hacer para aportar a un misionero alcanzando a esos pueblos? Quizá por dinero, por oración, por ir. Muchos vayan allá para orar, o sea, solamente como turistas orando por los no alcanzados. Por la gracia de Dios he estado en Saudi Arabia 2 veces y aún ministrando a los obreros de una compañía de petróleo, pero mi esposo y yo tuvimos un tiempo como turistas para orar por los que estaban en Saudi Arabia. Y fue una situación muy increíble. Pero, ¿qué puedes hacer para alcanzar a los no alcanzados? Y luego dice parte 3, bautizar. 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, parte de la gran comisión es bautizar, porque realmente Cristo dijo, si un convertido tiene vergüenza de Cristo, él va a tener vergüenza de él en el reino de Dios. Entonces, si uno recibe a Jesucristo, es importante recibir bautismo públicamente para decir, soy hijo, hija de Dios y públicamente quisiera decirlo ante los demás. Bautismo es tan importante en el proceso de discipulado porque es un paso de fe para proclamar que uno es un seguidor de Jesucristo. Note, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay un engaño hoy día de solamente bautizar a la gente en el nombre de Jesucristo, pero no, creemos en la Trinidad. Creemos en un Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y realmente la Trinidad muestra el amor de Dios. Yo creo que no podemos ni entender grupos pequeños sin entender la Trinidad, sin entender que nuestro Dios vive en el contexto de amor entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y bautizando a una persona en su nombre es casi como una exhortación para estar en un grupo, amarse unos a los otros, hacer discípulos en este contexto. Pero nota, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y he notado estudiando iglesias celulares alrededor del mundo que cada iglesia celular tiene una ruta, una capacitación y es una ruta de sí, enseñanza, conocimiento de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, pero basada en obediencia. Para cada paso hay un también acción de obediencia, ya sea el primer libro o manual, bautizarse. Quizá el segundo nivel, arrepentirse de pecado. Tercer nivel o tercer manual, tener su tiempo devocional. Ah, el número 4, manual de evangelismo, quizá evangelizar. Y luego, número 5,
dirigir un grupo, o sea, enseñanza sobre eso, dirigir un grupo. Siempre obediencia. Y de hecho, en los lugares donde hay mucha gente no alcanzada, ya sea entre los musulmanes, hindúes, um, budistas, realmente Dios está usando iglesias en casas porque es imposible establecer un edificio. Y por lo tanto, si tú tienes grupos pequeños, es perfecto para mandar a alguien para empezar una iglesia en casa. Por ejemplo, en Irán ahora, en Irán, hay un movimiento increíble. Personas están recibiendo visiones y saben que los que reciben a Jesucristo abren su casa para una célula. Y la ruta es muy fácil, obedecer lo que la Biblia dice. Obediencia, obediencia. No tiene que tener una educación muy profunda. Puede empezar una iglesia en casa, recibir una Biblia o obedecer lo que uno tiene muchas veces por el radio y obedecer, obedecer. Es todo. Y nota, al final, Mateo 28 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pastor, líder, miembro de una iglesia, quisiera decir que mientras que estamos cumpliendo la gran comisión, tenemos una promesa. Cristo va a estar con nosotros siempre. Mientras que estamos pensando en cómo podemos obedecer la gran comisión, Dios va a bendecirnos. Él va a darnos la gracia para escoger un pueblo no alcanzado, dar dinero a los pueblos no alcanzados. Realmente escuchar enseñanzas así. Yo sé que ustedes han ingresado a este seminario. Excelente. Ahora puedes aplicarlo en su iglesia local para aún cumplir la gran comisión. Yo estoy dictando seminarios alrededor del mundo, muchas veces en Brasil, donde hay un movimiento fuerte del Espíritu Santo y hay muchas iglesias celulares. Y lo que Dios está mostrándome a mí es animar a esas iglesias grandes para orar por los no alcanzados, mandar misioneros a los lugares no alcanzados. Y tú puedes hacer lo mismo porque Cristo va a estar con nosotros siempre. Y mientras que estamos cumpliendo la gran comisión, hay un ungimiento, hay gracia, hay una bendición grande. ¿Recuerdas el pan del Subway? Pan arriba, el contenido, el pan abajo. Y la aplicación hoy día, pastor, líder, miembro, ¿qué está diciéndote a ti? Quizá puedes orar por los no alcanzados, recibir un misionero. O sea, estoy muy impresionado por Tito, Robert, y como él está ayudando. La última vez que escuché 150 misioneros. um, y quizá tú puedes hablar con él o su ministerio para entender cómo recibir un misionero, cómo aún apoyar, aportar un misionero financieramente y obviamente estudiar misiones. Hay muchos libros muy buenos sobre misiones y ojalá que puedas aumentar tu conocimiento y preparar tu iglesia para plantar iglesias. Eso es parte de la gran comisión de lo que Cristo dijo en Hechos 1:8, plantar iglesias, porque la iglesia local es la manera que Dios ha establecido para hacer discípulos y puedes participar en la gran comisión a través de ir allá. Quizá no tiempo completo, tiempo corto, puedes mandar un equipo de su iglesia a las personas no alcanzadas. ¿Cuál fue el principio más importante?
Ahora, si quisiera recibir este PowerPoint y también recibir los recursos, solamente puedes tomar una foto, o sea, entrar en este QR code y voy a ver tu email y luego voy a mandarte este PowerPoint y también voy a ponerte en los recursos diarios de mis blogs que hablan de cómo aún establecer una iglesia local celular, cómo facilitar un grupo pequeño, cómo ministrar a su pueblo a través de grupos pequeños y qué parte del mandato de Cristo te desafía más. O sea, piensa con tu iglesia, con tu grupo pequeño, cómo puedes aplicar este mensaje. Dios te bendiga, pastor, líder, miembro. Voy a orar. Señor, bendice este mensaje hoy día. Bendice a cada persona que está escuchando a este mensaje y te pido que tú hagas grandes cosas. Amén y amén y amén. Dios te bendiga, pastor, líder, miembro, que Dios te usa grandemente. Dios te bendiga.